Escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19, un versículo que muchas veces se hace hincapié, pero no vamos a hacer hincapié en la parte final. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y no voy a hacer hincapié en la parte final, dice, como algunos tienen por costumbre. ¿Vieron cuando alguien nos viene a la iglesia y le dicen: hermano, acuérdese del capítulo 10 de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? No voy a hacer énfasis en ese texto, sino que voy a hacer énfasis en dos versículos o en dos textos que están allí. Uno, cuando dice al principio que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, en ese camino nuevo que Él nos abrió. Dice: a través del velo roto. Y no hacer énfasis en el versículo final tan trillado, sino haciendo énfasis en la libertad que el Señor nos da para poder entrar en el lugar santísimo. Lugar santísimo que nos dio libertad por el sacrificio de Cristo, cuando el Señor entrega su vida en la cruz. El velo del templo, ahí, fue rasgado de arriba abajo, y a los sacerdotes y a todos les impactó, porque era la libertad que Dios nos estaba dando a través de su Hijo, Jesucristo, para estar en el lugar íntimo con el Señor. El sacerdote en la antigüedad podía entrar, ustedes lo saben perfectamente, una vez al año, y a través del sacrificio de Cristo nos dio la libertad para poder entrar todos los días a la presencia de Dios. Inigualable, inigualable. Ya no una vez al año, como entrar todos los días. Ya no el sacerdote, sino todos nosotros. Todos. Por eso la palabra hace hincapié y dice que somos reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Para poder entrar en esa intimidad con Dios y contemplarle, amarle, adorarle, tomar de Él. La iglesia, a través del sacrificio de Cristo, es invitada al banquete permanente. El que no entra es porque no quiere, pero es invitado. Somos invitados ¿a qué? Al banquete, a tener esa comunión con Él, a tener ese espíritu de adoración, que lo que te permite ese lugar es el lugar de la adoración, no es el lugar de la alabanza, no es el lugar de la acción de gracias, es el lugar de lo íntimo, de lo íntimo. No entrar ahí
es desaprovechar lo que Dios nos ha dado. A donde Él nos invita, a donde Él nos lleva. No estar en ese lugar es casi no tener esa comunión con Dios. Y el ser humano, el creyente, a veces se acostumbra a no estar en esa comunión con Dios. Y el Señor dice, el velo del templo fue rasgado de arriba abajo. No hago hincapié en el último versículo, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, lo dejamos. Ya dije que está trillado. Pero es que a veces una cosa lleva a la otra. Cuando se pierde la comunión de la adoración, uno se enfría. Cuando uno pierde esa comunión de la adoración, pierde ese ritmo que alguna vez ha tenido. Y va tomando como distancia y no se va dando cuenta. No se va dando cuenta. Es como aquellos que se meten en el mar, nosotros tenemos el mar acá, y se meten con un kayak. Se meten con el kayak, se olvidan de tirar el ancla, comienzan a pescar mirando el horizonte y pierden de vista lo que pasa en la costa. Y las corrientes comienzan a llevarlos, se lo llevan. Hubo un hombre que desapareció de esta manera. No tiró el ancla y comenzó a pescar, y cuando se dio cuenta ya no podía volver a la costa. Lo arrastró la corriente. Cuando uno deja de tener esa comunión de adoración con Dios, se pierde la referencia de la costa. Y es arrastrado, y comienza a ser arrastrado y se arrastra. ¿Por qué? Y porque perdí eso, que es lo que me mantiene vivo, lo que me mantiene latente. Imagínense que Jesús entregó la vida para que nosotros tengamos vida, lo tenemos claro, para que nos compró a través de su sacrificio. Pero no solamente nos compró, nos llevó para poder tener esta intimidad con nosotros. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está? Por un lado esto, y por otro lado, miren lo que dice en la versión NBI de Hebreos capítulo 10, versículo 23. La Reina Valera dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y la NBI dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Manteniendo nosotros la profesión. ¿Y cuál es nuestra profesión? Cuando uno encuentra a un médico, le va a decir, mire, el médico, el oftalmólogo, lo va a medicar para el problema que tiene de audio. O tiene un problema de clínica general y dice, el médico clínico, y te lo aclara, el médico clínico te va a medicar para esto. Si usted necesita una medicación rosuvastatina para bajar el colesterol, no va a ir al mecánico y le va a decir, che, ¿me podés hacer una receta de rosuvastatina? El mecánico te va a decir, yo te puedo poner rosuvastatina y mecánico y te voy a firmar, mecánico fulano de tal, pero vas a ir a la farmacia y te va a decir, señor, esta no sirve, no sirve. Vas a ir a ver un ingeniero y no sirve. No, pero es universitario, pero no sirve. Es ingeniero, pero es de la Armada y no sirve, es de la Armada, es de la Fuerza, es maestra,
no sirve, maestra, es electromecánico, no sirve, es electromecánico. Se necesita la firma de un profesional. Necesitamos de la firma de un médico. Dice el escritor del libro de los Hebreos, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la forma de entrar en ese lugar santísimo. Tenemos la forma. ¿Por qué? Porque tenemos la firma registrada. Así como un médico puede hacer una receta y decir, le voy a dar a Abel rosuvastatina y le pone el sello y pone el gancho y voy a la farmacia y lo compro, nosotros podemos entrar en ese lugar. No por nuestro mérito, porque el Señor nos dio, perdonen la expresión y la comparación, nos dio ese diploma. Si ahí quisiera entrar alguien que no le entregó su vida al Señor, no puede entrar ahí. Si a alguien no le fue perdonado sus pecados y recibió el sello del Espíritu Santo en su corazón, no puede entrar ahí. Ni que quiera, ni que patalee. No, pero estoy en un lugar donde los hermanos están alabando a Dios o están adorando a Dios y yo no soy del Señor, ¿puedo adorar a Dios? No vas a poder adorarle a Dios. Porque la adoración es un estado, no es un lugar. Es un estado. No es el lugar físico. Es lo que ocurre en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón y en el mío. Por eso es que hasta podemos estar cantando canciones de adoración y hasta podemos estar arrodillados, postrados en la presencia del Señor, pero si aún un inconverso se arrodilla para imitar lo que hace el otro, si no es del Señor, jamás va a poder adorar a Dios, porque no es del Señor. Porque no es una cuestión de forma únicamente. Yo lo he dicho muchas veces que a lo largo de las Escrituras nosotros encontramos que cada vez que en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento alguien adoraba a Dios, era de rodillas. No había forma. Lo encontramos por todos lados. Hay cuestiones que son espirituales y son así. Y uno dice, ¿por qué? Pero puedo adorar a Dios de pie y todo. A la luz de lo que yo entiendo en las Escrituras, no. Es postrado. Misterios. Pero también les digo, si viene un inconverso y el inconverso dice, voy a imitar lo que hace María, lo que hace Ricardo, lo que hizo Maca, lo que hace Emi, entonces me voy a arrodillar y estaré adorando a Dios. Y si no está el sello del Espíritu Santo, y si no está el perdón de pecados, no. Será una simple imitación. Y tenemos visto a la luz de las Escrituras que las imitaciones no sirven para nada. Lo que sirve es lo que está en nuestro corazón, lo que ha ocurrido en nuestro corazón. Yo lo miro a todos ustedes, todos del Señor. Tenemos la posibilidad de entrar en ese lugar precioso, íntimo de la adoración. No lo desaprovechemos cada vez que
el Señor nos invita, porque es para nosotros. Estamos habilitados. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mantengamos firme la esperanza que profesamos. Y si nadie se prendiera en esto, y si es que eso ya fue una moda del pasado, es que somos nosotros los que tenemos que mantener la llama ardiendo para que no sea una cuestión del pasado, sino que sea del presente y del futuro en las generaciones que vengan, para que las generaciones que vengan en el futuro valoren esto de poder entrar en el lugar íntimo, aun cuando nadie quiera entrar. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Aleluya, gloria a Dios. Lucas capítulo 16, verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos. Dice que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Montón de cosas ricas este texto. Señor, te quiero servir, Señor, te quiero... Y primero lo tengo que hacer fiel en lo poquito, en lo poco. El Señor siempre nos va a probar con lo poco. Che, a ver, hace esto. A ver. No, es que yo estoy para cosas más grandes, portentos más grandes. Y el Señor nos dice: a ver, te digo, lleva estos anteojos hasta aquella columna. No, es que yo estoy para cosas mayores. No. Y se dice: no, el que es fiel en lo poco, en lo demás va a ser fiel. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Aleluya. Qué tremendo. Que somos probados en aquellas cosas, pero a mí no me consideran en nada, me piden que sea... Yo estoy para cosas más grandes y
Y el Señor te dice, no, no, sé fiel en eso. La escala de valores con la que mira el Señor. Nos mide por la fidelidad en lo poquito, en lo escaso. Este texto da para tantas enseñanzas, para tantas. Y mientras tanto, el Señor abrió las puertas, las cortinas del templo, del lugar santísimo, abiertas para entrar en el lugar íntimo con el Señor. Y sabe, en el lugar íntimo es donde se resuelven todas nuestras cosas. Todas, Todas. Porque en el lugar íntimo con Dios es donde nuestra vida es transformada y es conmovida y es trabajada. Y es ahí donde vemos nuestras propias miserias, porque estamos en un lugar santo, adorando a Dios. Y ahí, que es el privilegio más grande que tenemos, nuestra vida es cambiada, nuestra vida es transformada, nuestra vida es bendecida, nuestra vida tiene luz, nuestra vida se da cuenta y dice, era por este lado, era por este lado, va por acá, no va por el otro lado, va por acá. Y es ahí donde el Señor nos prueba también. Ser fiel al Señor en lo poquito nos enseña que el Señor puede contar con nosotros en lo de mayor envergadura. Porque si no podemos ser fieles en lo poquito, el Señor no nos va a poner en lo más grande, porque el Señor dice, si en lo poquito no. Por eso nunca, 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 nunca hay que menospreciar nada de las cosas de Dios. Nunca, nunca, nunca. Por eso cuando el Señor dice que cuando le damos un vaso de agua a un niño, aún eso tiene su recompensa. Señor, esto es tuyo, esto es tuyo. Mateo capítulo 10, verso 42, haciendo referencia a lo que recién decía, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Y finalmente, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Y termina diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fiel hasta la muerte. ¿Se da cuenta? Fiel hasta la muerte. En lo poquito. El Señor me dice, este poquito, Señor, pero este poquito me lo diste vos. Este poquito me lo diste vos.
Me lo diste vos. Valoremos la puerta que el Señor nos ha abierto. Valorémosla. Y la profesión que tenemos. Esto de ser hijos de Dios, hermanos, es mayor que ser médico, es mayor que ser ingeniero, es mayor que todo el oro del mundo, es mayor que todas las riquezas. Recordemos lo de Esmirna. El mensaje de la iglesia de Esmirna dice, tú eres pobre, pero lo que tú no sabes, lo que vos no sabés, es que sos rico. Sos rico. ¿Te faltan a veces recursos? No olvides esto, que somos ricos, porque tenemos algo más que recursos. A mí me encanta ver cuando la gente descubre esto, que dice, mirá, tengo tantas limitaciones, pero soy rico en Dios. Me pueden faltar un montón de cosas, pero soy rico en Dios. No logré lo que otros lograron, pero soy rico en Dios. ¿Por qué? Porque puedo entrar a lugares, o a un lugar específicamente, que no le es permitido entrar a todos. Y otros pueden entrar y no lo conocen el lugar. No conocen el lugar de la adoración. No conocen el lugar de la admiración. No conocen el lugar íntimo. Conocen el lugar de las puertas que pueden entrar con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, pero no conocen el lugar íntimo. Y el Señor se revela en el lugar íntimo. Es ahí donde el Señor habla. Es ahí donde el Señor recibe adoración y es el lugar donde Dios se revela. ¿Y en dónde? En tu casa, en la iglesia, en el auto, en todo lugar donde puedas doblar tus rodillas. Y terminando con el versículo que yo no quería utilizar, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Porque se puede adorar a Dios en mi casa. Sí, claro. Puedo adorar a Dios en el auto. Sí, claro. Pero Dios tiene una cuestión especial cuando nos reunimos. Por eso el Salmo 133 toma otra dimensión. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí, dice el versículo final, el Señor envía bendición y vida eterna. Y ahí lo abrazo. Y sabe, cuando abrazo, y ya termino, cuando abrazamos los pies del Señor, yo no sé si a todos nos pasa porque no hablamos el mismo idioma. Cuando abrazamos los pies del Señor, todo cambia. Porque el cristal con el que miro es distinto. Es distinto. Yo para leer, hermano, necesito este cristal. Si yo quiero mirar ahora la letra pequeñita que tengo acá, sin los anteojos, veo los hombres como árboles. Pero cuando me pongo el cristal, veo la letra pequeña y lo puedo interpretar, recibo revelación y todo cambia en mí. Cuando estoy a los pies del Señor, abrazando sus pies, todo cambia. No te pierdas esto tan precioso. Tengas muchos años, tengas pocos años, no te pierdas la posibilidad de ir a ese lugar profundo e íntimo. ¿Saben? Las marcas más lindas en mi vida la he recibido cuando he estado a los pies del Señor. Hace muchos años me acuerdo que había ido a un campamento que incluso había sido en la misma iglesia porque habíamos tenido un retiro especial de 2 días, un día, ahí mismo.
Y me acuerdo que el Espíritu Santo nos había llevado a todos los jóvenes a estar postrados a los pies del Señor. Y yo me acuerdo cuando me levanté de ese estado, que era un estado de adoración. Yo tendría unos 17 años, 18 años. Cuando me levanté de ese estado, me di cuenta que mi vida era otra. Había estado en un montón de cultos, cantidad de cultos. Levantaba las manos, alababa en el Espíritu, danzaba. Pero hubo un antes y un después en mi vida, después de ese retiro, cuando había estado a los pies del Señor. Me acuerdo que cantábamos una canción que decía: tú eres perla preciosa, Jesús, que con tus lazos de amor has llegado hasta mí. Dejarte yo no podría jamás. Tú me has atado al altar de tu amor. Decía, tú eres perla preciosa. Y nos acababa de pasar algo que era impresionante, porque habíamos descubierto una vez más esa perla preciosa. Todo lo que estaba a nuestro alrededor nos habíamos dado cuenta que era todo hojarasca. Que creíamos que eran cosas preciosas, que no estaban mal de nuestra vida, de nuestro quehacer diario. La ropa que nos poníamos, el trabajo que teníamos, cómo nos iban los estudios, la materia que habíamos aprobado. Todas cosas lindas, maravillosas, pero nos habíamos dado cuenta que cuando estábamos a los pies del Señor, habíamos encontrado una perla de gran precio. ¿Sabe cómo se llama eso hoy en día? Algunos de nosotros, ahí habíamos tenido un encuentro con el Señor. Y un encuentro con el Señor te marca la vida para siempre. Te marca la vida para siempre. Por eso a veces ocurre que en las iglesias viene gente, están, levantan la mano, están, y a veces están un tiempo, mucho tiempo, algunos años, hasta años, pero nunca tuvieron un encuentro personal con el Señor. Y cuando no se tiene un encuentro personal con el Señor, es peligroso. Porque lo que te hace estar firme hasta que el Señor venga es haber tenido un encuentro personal con el Señor. ¿Y eso dónde ocurre? En el lugar íntimo. Tú eres perla preciosa, cantábamos. Y al final dice, dejarte yo no podría jamás. ¿Por qué? Porque te empezás a dar cuenta que todo lo demás es superficial, que es hojarasca, que son necesarias, que son buenas, que nos gustan, sí, que necesitamos el trabajo, sí, que nos gusta comer, sí, que tenemos un auto, lo podemos tener, sí, que nos bendice, sí, que es lindo tener una camisa, sí, pero todas cosas superficiales, que lo que ocurre en nuestro corazón ocurre en la intimidad con el Señor, que es lo que va a hacer que yo no lo deje. Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego que podamos ser un pueblo numeroso